como decimos nosotros aquí, que es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a esta situación compleja, difícil, dura, y a pesar de los casos que han bajado en el ámbito de la ciudad de Río Turbio, no significa que estemos libres de COVID, no significa que todavía hayamos cantado algún tipo de victoria. Sí podemos vivir un mejor presente si nos seguimos aún cuidando de esta forma. Pero bueno, vamos a ver qué pulso tiene el concejal Belli, que es el presidente del Consejo Deliberante de Río Turbio, y que a su vez también, bueno, tiene pulso por ser un concejal, pero también las asambleas que se han armado en este tiempo con algunos reclamos, de eso vamos a hablar también, entre tantas cosas en tiempos de COVID. Pero vamos a empezar esta nota, no tan actualidad, porque todos, todas, no nos preparamos para una pandemia. Sin embargo, en marzo, cuando se cerró el país, es porque realmente se quería prevenir para cuidar a la población, para ganar tiempo, para preparar un sistema de salud que venía realmente colapsado, que venía no colapsado, con falta de inversión, con desinversión, durante todo el proceso del gobierno de Cambiemos. Bueno, había que preparar eso y había que ganar tiempo también en función de una vacuna que no se sabía cuándo iba a estar, ¿no? Matías, bueno, lo estoy saludando al concejal Belli, que ya está en línea. ¿Cómo estamos, Matías? ¿Qué haces? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Piti? Un saludo para vos y toda tu audiencia. No sé si se escucha bien, porque la verdad que hace un montón que no tengo reunión por Google, ¿cómo es? Meet. Google Meet, sí, por Zoom. Así que Yo no te sé si se escucho está escuchando perfecto. ¿Vos bien. me escuchás bien a mí? Perfecto, perfecto. No, no, vamos, perfecto entonces, vamos caminando. No, muy bien, se escucha muy bien. Tiene buena señal ahí donde está ubicado en ese QTH, se lo ve bien, así que se ve que hay fibra óptica ahí. Roguemos que no se corte. Y hablando que no se corte la fibra óptica, ¿han llevado adelante alguna gestión, alguna charla, ¿no? Con autoridades de NACOM, digo, buscando la vuelta, para evitar que cuando suceda nuevamente este corte, digamos, se logre celeridad en la reparación, Matías? Sí, lógicamente, en su momento estuvimos en contacto con gente del ENACOM. Lo que hay que tener en cuenta es que ahí hay un contrato, que hay una empresa que tiene que hacer el mantenimiento, o sea que no es que cualquiera puede, digamos, meter mano o encargarse de hacer la obra, porque eso obviamente está marcado por una cuestión legal que tiene que ver con un contrato entre la empresa que presta ese servicio y el ente que regula el tema del mantenimiento de la fibra, ¿no? Entonces, obviamente lo que se le pide también a todas las personas por ahí cuando hacen algún trabajo particular o algo por el estilo, que se dirijan a los entes correspondientes, porque en general están casi todos los planos de por dónde pasan las cañerías y todo el detalle y toda la información la pueden conseguir en el ente que correspondan. Y para eso se pide generalmente que, por ejemplo, si tienen que hacer alguna zanja o algo por el estilo, puedan acercarse o a Distrigas o a servicios públicos o en este caso a Ojiquil, que ellos obviamente tienen todo el conocimiento de los lugares y por donde pasan todas las instalaciones que conducen a nuestra localidad y que le dan servicio a los vecinos, ¿no? Claro, uno preguntaba porque en función de las roturas uno cree cómo es el trabajo, se va adivinando y demás, ¿no? Hay guía, hay mapas, dónde está, por dónde pasa y demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Todo, como te digo, los entes correspondientes que brindan cada servicio tienen obviamente toda la información y por eso yo suelo recomendar a las personas que tengan que hacer algún trabajo puntual que se dirijan a los entes para ver si por donde quieren hacer ese trabajo puedan informarse a ver si se puede hacer o no. Pero generalmente las empresas que digamos, se dedican a este tipo de servicio lo hacen. Yo tengo conocimiento porque una vuelta nos tocó hacer un trabajo y justamente la persona que contratamos se dirigió a los entes para hacer las consultas correspondientes. Así que no, en general la gente que está en el rubro lo hace. Matías, uno venía con una idea de trabajo, porque nos ha pasado a todos y a todas en cualquier ámbito, ¿no? Y venía a tratar de accionar, trabajar en función de equipos de trabajo para solucionar problemas y demás, donde, bueno, se han acentuado esos problemas que uno venía a solucionar por cuestión lógica de pandemia, digo, la situación comercial, la situación laboral, digo, todo eso se ha acentuado, como cómo es la caja de resonancia, que muchas veces es la municipalidad y el Consejo Deliberante con esos reclamos, ¿no? Digo, llegan hasta allí y también sumándole el pedido, digamos, del refuerzo sanitario del hospital para, bueno, avanzar y poder contener
más gente para poder estar preparado. Uno siempre dice que siempre va a ser poco lo que pueda gastar en salud porque es un camino tan amplio, digamos, ¿no? En materia de complejidad hospitalaria, así que siempre va a necesitarse, digamos, insumos y demás. Pero como ha sido todo este planteo central, ¿no? Que por ahí decodificamos que lleva a situación de empleo, situaciones emergentes, de emergencia en algunos casos, y la situación sanitaria, ¿no? Sí, lógicamente. Nosotros, si bien en la previa, digamos, a lo que tuvo que ver con la pandemia, que arrancó, obviamente que se decretó la emergencia en marzo del año pasado, nosotros entendíamos y teníamos ideas para llevar adelante. Obviamente eso nos cambió totalmente la centralidad de las cosas que teníamos por hacer. O sea, la agenda la terminó marcando la pandemia. Nosotros desde un primer momento nos pusimos manos a la obra, tanto desde el Consejo Deliberante como del Ejecutivo Municipal. Definimos rápidamente, a pocos días de que se haya declarado la emergencia a nivel nacional, había un remanente de una eventual compra que iba a ser un tomógrafo, y se definió en conjunto con los concejales y con el Ejecutivo Municipal poder hacer uso de ese dinero, obviamente haciendo todo lo que correspondía de manera formal. Eso pasó por el Consejo Deliberante. Y se definió rápidamente comprar insumos de protección personal, diferentes equipamientos para lo que tenía que ver, prepararse para lo que eventualmente después fue un brote en la comunidad. Se compraron monitores multiparamétricos, se compraron bombas de infusión en cantidad, se compraron gran cantidad de alcohol, gran cantidad de desinfectante. Tuvo una serie de cuestiones que hicieron a que por mucho tiempo no se haya necesitado de ese tipo de cosas en el hospital, y nosotros entendíamos que lo teníamos que hacer, y que a pesar, no era momento para discutir a ver si quién tenía que afrontar esa erogación, sino definir rápidamente qué se iba a hacer con ese dinero. Después obviamente vino el tema de los operativos de vuelta a casa, todo eso fue costeado por el municipio, tanto los traslados como el alojamiento. Fue una cuestión que teníamos que tener en cuenta a nivel logístico, porque de un vuelo por ahí llegaban 30 o 40 personas que eran de Río Turbio, y nosotros teníamos que hacer toda la logística para saber dónde se tenía que hospedar esa gente, y fuera de la logística hacer frente a ese compromiso de pago que teníamos con las diferentes empresas que brindaban el servicio de alojamiento. Fue la verdad un trabajo arduo. Nosotros inclusive desde el Consejo Deliberante, en un momento donde fue un momento muy difícil, me acuerdo de la época donde se aislaron todos los pabellones por el riesgo epidemiológico que eso conllevaba. Y propusimos en ese momento a las autoridades de salud, con nuestros colaboradores de cada bloque parlamentario del Consejo Deliberante, con los colaboradores de cada concejal, poder hacer de apoyo y de asistencia a los que ya venían haciendo ese trabajo de monitoreo epidemiológico de contactos estrechos. No de casos positivos, porque los casos positivos se encarga generalmente gente de salud, pero sí nos propusimos dar una mano, colaborar en ese sentido con el monitoreo de casos estrechos. Entonces lo hicimos de esa manera, dio un excelente resultado, cada concejal se puso a disposición, cada colaborador se puso a disposición, y obviamente pudimos contribuir en un momento muy difícil, un operativo que demandó mucho esfuerzo, una logística muy importante, porque la gente que estaba aislada necesitaba hacer sus compras. Necesitábamos colaboradores, un grupo de colaboradores que se organizó desde el municipio, también prestó su colaboración para esa tarea, para asistir a toda la gente que estaba aislada, y se pudo salir adelante, ¿no? Después, obviamente, tuvimos el brote complicado en la localidad, pero digamos, llegó tarde para lo que fue en comparación con el resto yo te diría el resto de la Patagonia y el resto del país. Nosotros tuvimos el brote ahora hace un mes y medio más o menos. Así que en función de eso, también inclusive desde el municipio local se asistió en los preparativos que tenían que ver con adecuar las diferentes áreas del hospital con mano de obra municipal. Entonces, el hospital ponía lo suyo, y el municipio aportaba la mano de obra para poder adecuar las diferentes áreas del hospital, por ejemplo, el sector de triage, que era tan importante como primera medida para que puedan ingresar, digamos, la gente que era pacientes respiratorios puedan ingresar por ese lado. Así que se ha hecho mucho, se ha invertido mucho.
Y te vuelvo a repetir, yo no creo que en su momento haya sido un momento de discusión para definir cosas que en realidad corresponden por ahí a la provincia digamos, hacer las inversiones correspondientes, pero nosotros teníamos que actuar rápidamente. Fue lo que hicimos a pocos días de iniciar la pandemia y por eso tuvimos el excelente desempeño a lo largo de todo el año pasado. Obviamente después, bueno, se complicó por cuestiones, digamos, ligadas a lo que tiene que ver con las cuestiones epidemiológicas, pero lo que tuvimos que hacer lo hicimos y siempre estuvimos al pie del cañón para afrontar todas estas situaciones, ¿no? Sí, que no son fáciles, ¿no? Que lleva a, bueno, nada, lo que hemos vivido, la pérdida de vecinos y vecinas. Digo, me parece que Argentina tomó un serio cuidado con respecto a ello en todos los aspectos. Me parece que cuando hablan del enamoramiento de la cuarentena, que ya no lo dicen más muchos medios nacionales, en realidad siempre se protegió a la persona, digo, y en esa sintonía se fue también aquí, creo, en función de esto que estás diciendo, digo, ¿no? De Yo en erogar fondos principio, para pagar hoteles, para poner insumos por fuera que uno puede decir, mira, el hospital es provincial, como ha pasado en otros lugares, digo, se atacó y se fue inmediatamente sabiendo que es una situación realmente compleja, ¿no? lógicamente, Piti, uno, y yo trato de decirlo cada vez que tengo la oportunidad, uno antes de ser concejal es persona, es vecino de esta localidad y no deja de dolerle tanto como le ha dolido inclusive por la pérdida de vecinos que hemos conocido de toda la vida. Este, pero bueno, son situaciones que hay que atravesar en este contexto y que no somos ajenos a lo que está pasando en diferentes localidades del país, en diferentes provincias, en el mundo, te diría. Y bueno, tenemos que afrontarlo con compromiso. Nosotros, y yo en lo personal, tengo un fuerte sentido de seriedad, de responsabilidad y trato de hacerlo lo mejor posible por mi comunidad y desempeñando el rol que me toca hoy. Así que ese es mi norte. Sí, todo basado en el cuidado. ¿Cómo se cuida el Consejo Deliberante, Matías? Porque, a ver, hemos notado, por ejemplo, nada, uno va cotejando datos. Hay médicos que trabajan en el hospital, en el área COVID, y no se han contagiado, como enfermeros también. Y eso tiene que ver con la bioseguridad, eso tiene que ver con la prevención acentuada al máximo. ¿Cómo se trabaja en el Consejo Deliberante, entendiendo que cuando hay bioseguridad, los lugares de trabajo a veces son los más seguros, ¿no? Lógicamente, nosotros lo que nos propusimos desde un primer momento también es que obviamente las cuestiones básicas, como por ejemplo el alcohol en gel, inclusive pusimos una alfombra sanitizante en el ingreso, control de temperatura, pero digamos, todo eso nos propusimos hacerlo de un primer momento, cartelería indicativa, hemos hecho mucho hincapié en el tema de lo que tiene que ver con compartir, digamos, utensilios o mate, tratar de ventilar las instalaciones, eh, toda una serie de cuestiones que hacen, digamos, a que trate de ser lo más seguro posible y teniendo en cuenta el 50% de ocupación, que es, digamos, lo que propone la autoridad sanitaria de la provincia, y de esa manera hemos venido bien, hemos tenido casos en algún momento, pero, digamos, el hecho de poder ir dividiendo en diferentes turnos, por ahí turnos rotativos, digamos, el personal, de semana a semana, hemos tenido la ventaja de poder tener un equipo alternativo diferente a los que estuvieron en contacto con esa persona eh, que dio positivo, ¿no es cierto? Entonces eso nos permite seguir teniendo un funcionamiento a pesar de tener algunas personas aisladas. Lógicamente eso es en lo que hemos hecho hincapié y hasta el momento ha dado muy buen resultado, ¿no? Sí, además, digo, entendiendo que uno ya la entendió y se prepara, nos ha pasado a nosotros, sabemos que vamos a avanzar y retroceder en función epidemiológica y que vamos a estar, hoy podemos estar en una oficina, mañana tenemos que estar en casa, lo que no hay que hacer es frenar, pero vamos a avanzar y retroceder en ese sentido, ¿no? Lógicamente, la propia pandemia y la cuestión epidemiológica tiene una dinámica que cambia, te diría, hora a hora, día a día, y inclusive en cuestiones que eran como ya cuestiones establecidas, como respecto, por ejemplo, a cuánto tenía digamos, de efectividad o de tener las defensas por haber contraído COVID, que se decía en un principio 3 meses, ahora se dice que es un mes. Son cuestiones que van variando constantemente y que cosas que se hacen hoy por ahí al principio se hacían de otra manera y hoy dicen, ¿cómo hicimos esto? Porque la propia dinámica de la pandemia tiene esta cuestión. Pero lo importante es tratar de poder garantizar las funciones de los diferentes organismos y entender que en esto hay que convivir y buscar la vuelta como para que todos podamos seguir trabajando y llevemos, digamos,
no con normalidad, pues esta pandemia no lo permite, pero digamos la mayor normalidad posible, teniendo en cuenta el cuidado obviamente hacia los trabajadores, nuestros colaboradores, la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, pensaba cuando el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo, todavía no sé dónde me contagié, y uno pensaba, bueno, está con mucha gente, ¿no? Y la realidad es que quien ve al presidente tiene que hacerse primero un PCR. Una vez que le da antes de ingresar a Olivo, tiene que hacer un test rápido, le toman la fiebre. Digo, no hay nada más cuidado que el entorno presidencial, es por su burbuja propia, por eso él no sabe todavía dónde se contagió. Digo, ahí es cuando hay una circulación comunitaria que uno puede hacer un montón de cosas y sin embargo también se puede contagiar, ¿no? Lógicamente, yo últimamente estuve escuchando esto de el tema de que se pinchan las burbujas. Que eso tiene que ver con que uno se mueve, digamos, en determinado ámbito y cuando justamente uno de esa burbuja lamentablemente contrae el virus, obviamente esa burbuja, digamos, ya dejó de ser una burbuja porque uno tiene la posibilidad de contraer el virus. Pero eh, creo que es importante esto de lo que te decía de la funcionalidad de los diferentes organismos, porque nosotros tenemos, si bien es el tema central de la agenda, tenemos otros objetivos también y tenemos que tratar de ir por el camino de resolver otras cuestiones que no están ligadas tanto a la salud, que a pesar de que hoy es la prioridad, es algo muy importante para cualquier comunidad, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera siempre de poder llevar los objetivos que nos hemos propuesto a cabo, ¿no? Y es más complicado porque, digamos, la situación actual no lo permite, pero, digamos, hay que encarar por ese lado y seguir trabajando en lograr lo que uno se propone, ¿no? Tengo las noticias, pero te quedas un cachito más, Matías. Tengo varias preguntitas más. No Vamos hay problema. anticipando, vamos anticipando algunas, como por ejemplo, bueno, se ha atendido a la asamblea de vecinos para saber cuáles son esos reclamos que se pudo hacer. Te voy a preguntar técnicamente si es vinculante o no esa sesión microrregional de ambos consejos deliberantes, si tiene el término ya es muy claro, ¿no? Si es vinculante o no, qué lleva, bueno, todo ello para bueno, poder saber y llegarle con información a la gente. Hay mucha gente que está en su casa, hemos notado nosotros que en este tiempo la gente escucha más radio, por ejemplo, ¿no? Para saber lo próximo, así que es una forma de poder llegarle a la gente a través de la radio. Días pasados, bueno, se empezó a atender a la asamblea de vecinos con distintas peticiones que fueron hasta el Consejo Deliberante, Matías, ¿no? Sí, lógicamente. Nosotros desde un primer inicio, obviamente, de la gestión, nos hemos planteado, así como el mismo logo del Consejo Deliberante lo dice, es un Consejo Deliberante de puertas abiertas. Nosotros jamás le hemos cerrado la puerta a un vecino y hemos atendido, obviamente, respetuosamente, como merece la función que desempeñamos hoy, a todos los vecinos que han querido, digamos, expresarse y lo entendíamos así desde un primer momento. Obviamente, teniendo en cuenta que son cuestiones que uno tiene que atender y resolver y escuchar, porque hay obviamente reclamos que son genuinos y uno tiene por ahí coincidencias y muchas veces coincidencias y muchas veces, digamos, contrapunto con algún vecino por ahí que le plantea una cosa, pero, digamos, el diálogo siempre está y nosotros lo hemos propuesto así desde un principio. Obviamente con los vecinos autoconvocados, ellos empezaron a hacer asambleas virtuales y ellos tienen una participación y han planteado una serie de cuestiones en las que coincidimos, obviamente. Cuestiones que también, digamos, están aconteciendo en otros lados del país y en otras localidades de la provincia, como ligadas digamos, la atención de cosas, de temas de salud que no tiene que ver con lo estrictamente COVID, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, obviamente, es un punto digamos, de acuerdo, pero, digamos, no dejamos de ver en esto el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Entendemos que cuando se tuvo la oportunidad y se necesitó, nosotros en reunión con el ministro en su momento, junto con la diputada por el pueblo y con el intendente municipal, pudimos arribar a una solución en un momento muy difícil que pasamos como comunidad, que fue el pleno brote, en donde conseguimos que puedan venir a la localidad a prestar colaboración un grupo de profesionales de la salud suponete un año de experiencia en COVID, pero que en COVID es un montón de experiencia, ¿no es cierto? Entonces, pudieron venir médicos terapistas, pudieron venir kinesiólogos, pudieron venir enfermeros, y eso sirvió de apoyo al profesional que tan bien desempeñó su tarea acá en la localidad, pero digamos a modo de colaboración y entendiendo que eso tenía que ver con sumar y poder alivianar un poco la carga, porque obviamente es un tema
que genera mucho estrés y mucho agotamiento físico, mental para los profesionales que han estado desde un primer momento. Se han llevado medidas adelante como el plan Detectar, hace muchísimo tiempo que se viene llevando adelante, el doctor Guillén está haciendo un enorme trabajo al respecto, y hasta el día de hoy, digamos, estamos teniendo resultados y se está hisopando permanentemente. Nosotros en su momento también trabajamos con lo que fue la posibilidad de coordinar con los diferentes centros de hemoterapia, tanto como con el de Gallegos como el de Calafate, el tratamiento con plasma convaleciente, que hoy también se puede donar plasma en caso que la cantidad de anticuerpos y el resultado, digamos, del análisis de sangre te pueda dar y te permita esa posibilidad. Se está articulando obviamente con el hospital de acá, con los centros de hemoterapia. Así que hay una serie de cuestiones que entendemos que se han hecho. Atendimos también en ese momento, hace algunos días atrás, atendimos a los vecinos de la Asamblea de Autoconvocados, en conjunto con concejales de la vecina localidad de 28 de noviembre, entendiendo que cada localidad tiene particularidades en la salud que corresponden a cada localidad, justamente, y sobre todo entendiendo que el hospital de mayor complejidad es el de Río Turbio, por lo cual muchos pacientes que por ahí empeoran en su condición de salud, terminan siendo atendidos en el hospital de Río Turbio. Entendíamos que hay cuestiones que tenían que ver con las dos localidades. En lo que respecta a la Asamblea Microrregional, digamos, es vinculante, no es vinculante formalmente, pero digamos que nosotros ya habíamos en su momento tenido el 10 de abril, si no me equivoco, habíamos tenido una reunión, una sesión extraordinaria, como para poder tratar una diversidad de temas que, bueno, que los vecinos obviamente presentaron y entendían que tenían que plantear en forma de petitorio. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos incorporado a una resolución que sacamos, en donde nosotros particularmente lo que pedíamos era una auditoría técnico-administrativa. Después justamente vino lo del tema de esta cuestión judicial o casi judicial, que tenía que ver con cuestiones que había reclamado SICA al hospital y viceversa, porque hubo una respuesta, obviamente, una contrademanda, y entendíamos que, digamos, esa auditoría técnico-administrativa tenía que tener como fin la elaboración de un informe, como para ya que, digamos, escrito y asentado lo que se venía diciendo, porque hubo un tema que llevó mucha confusión a la comunidad, que fue en aquel momento, digamos, la campana de una serie de médicos que planteaban falta de insumos, y yo creo que esto en su momento generó confusión y no fue claro, digamos, la respuesta por parte de algunas autoridades, ¿no? Y en esa misma reunión con autoconvocados esta semana, nosotros planteamos la posibilidad de solicitar, en vez de hacer una microrregional, solicitar una audiencia con el ministerio para plantear las diversas temáticas que se vienen, digamos, conversando con los vecinos. Y bueno, digamos, después tuvimos la respuesta de que iban a venir funcionarios del Ministerio de Salud y funcionarios del Ministerio de Gobierno. Tuvimos oportunidad de reunirnos con ellos. Y bueno, se le planteó una serie de cuestiones que a nosotros, y a mí en lo particular, digamos, me preocupan. Creo que es todo importante, pero entendíamos que, por ejemplo, este tema de la auditoría creo que es importante, y sobre todo la de la erradicación definitiva de profesionales para atender a las diferentes, no solo a COVID, no solo a cuestiones relacionadas con COVID, sino también a diferentes, digamos, cuestiones de salud, ¿no? Así que en principio, digamos, teníamos puntos de vista similares con respecto a algunas cosas, y después también, por ejemplo, una de las cuestiones que se planteó fue que es sabido que hay personal del municipal trabajando en el área de COVID, en la parte sobre todo de Mastranza, en diferentes sectores, que están atendiendo, están desde un primer momento en la pandemia, y entendíamos que tiene que haber una rápida respuesta con respecto a ese tema para que puedan ser absorbidos por la provincia, para que tengan obviamente un reconocimiento a su labor, un trabajo mucho mejor remunerado y enmarcado en otras cuestiones que tienen que ver con aportes y demás. Así que entendemos que eso es prioritario, y lo planteamos obviamente como tenía que ser. Así que ahora obviamente resta esperar. Nosotros estamos esperando la contestación de una nota que enviamos solicitando la audiencia,
y ni bien lo tengamos, digamos, recibido por el ministerio, obviamente lo comunicaremos para que todo el mundo esté al tanto de cuándo vamos a tener esta audiencia, ¿no? Bueno, charlando, pero con el camino del diálogo, digo, independientemente de coincidir o no, por ahí con cierto reclamo, ¿no? La preocupación es entendible en cualquier arista, pero atendiendo, ¿no? Y escuchando, eso es la verdad que en principio es saludable. Pensaba, digo, ideas y propuestas hay un montón, incluso muchos vecinos habían planteado el tema del plasma, pero tiene cierto protocolo, ¿no? No cualquiera puede donar plasma. Vos que estabas con la campaña, ¿cuáles son esos puntos centrales, digamos, ante una posible donación? No, sobre todo es importante tener en cuenta, ¿no? Obviamente es importante tener en cuenta el donante, la característica del donante, sino también en qué momento de la enfermedad se puede donar, ¿no? Hay cuestiones relacionadas a si uno tuvo hijos o no, a si tuvo alguna enfermedad, si tuvo algún tatuaje. Obviamente esa cuestión se reduce muchísimo porque primero tiene que tener reunir esas condiciones, luego el conteo de las defensas también, digamos, tiene que ser una segunda condición y obviamente después el tema de la extracción propia para ser analizado en los centros de hematología de acá de la provincia para que después ese plasma pueda llegar a la persona que lo necesita, ¿no? Y con algún número, digamos, de anticuerpo hecho, el famoso título, la titulación, digamos, tiene que tener un número superior a algo, no sé. En este momento no recuerdo exactamente el número, pero sí, tiene que tener un número. Después te voy a pasar el proyecto como para que tengas exactamente el número, lo puedas comunicar, inclusive tener los números de contacto acá como para que se puedan hacer las extracciones correspondientes. ¿Se sigue pudiendo, digamos, anotarse en este registro para poder ser donante entonces? Sí, lógicamente, eso hay que llamar al teléfono del hospital y obviamente ahí después se agenda el turno y se puede llevar adelante. Bueno, muchas cosas para... Se ha pasado rapidísimo el tiempo, estuve una hora hablando, tremendo. Hay mucho para hablar, tengo que hablar más seguido, concejal Belli, porque si no se nos juntan todos los temas. Cuando quiera, yo disponible y te agradezco obviamente por la nota. Así que a disposición cuando lo requieran, yo puedo salir y comentar las diferentes temáticas. Ahora nosotros, mira, te voy a contar, ahora el jueves seguramente tengamos sesión del Consejo Deliberante y estuvimos trabajando desde mi bloque, ahora mañana vamos a tener reunión en comisiones seguramente, en un proyecto que tiene que ver con responsabilidad social empresaria. ¿Cuántas veces se ha hablado de aquellas empresas que venían a trabajar, por ejemplo, en la superusina, y se hablaba por ahí de cuestiones ligadas a embellecimientos de plazas, se habló de viviendas en algún momento, se hablaba de la compra de determinados insumos, de determinada maquinaria para el municipio, y eso nunca estuvo marcado en ninguna ordenanza, en ningún régimen legal, y creo que nosotros tenemos que dar el marco, tenemos que aprovechar con anticipación, digamos, dar esta discusión, eh, como para que el municipio tenga, digamos, reglamentada este tema, que creo que hoy por hoy la mayoría de las empresas que tienen una mirada moderna sobre el vínculo con la comunidad y con lo social y con los diferentes objetivos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con el cuidado del medio ambiente y demás, eh, puedan llevar adelante este tipo de acciones enmarcadas en un programa que nosotros trabajemos desde el municipio y que se pueda ver reflejado en resultados tangibles y evitar esa cuestión de que muchas empresas venían, prometían que iban a hacer algo y después no hacían nada, no dejaban nada en la comunidad y, digamos, se llevaban los réditos o sus ganancias directamente para de donde eran o para el que iban a parar directamente al bolsillo de los dueños. Así que entendemos que teníamos que generar ese marco y obviamente mañana tenemos reunión en comisiones para ver si obviamente podemos definir y ya ingresar este tema en la sesión del jueves. Buenísimo, porque empieza, digamos, a avanzar el desarrollo, ya se ven otras empresas y además estoy pensando que todavía debe haber un cierto formalismo. Yo recuerdo otros tiempos que era, bueno, ¿qué vas a dejar? Y dejo un galpón, listo, acepto, déjame el galpón, yo hago las casas y después le quedan para ustedes. O sea, está todavía teñido de una informalidad esa. En realidad uno dice el acuerdo, la negociación, pero en definitiva es esa responsabilidad social empresaria que tiene que estar normado, tiene que estar, digamos, tangible y tiene que estar dentro de la ley, digamos, ¿no? Lógicamente, tenemos que darle el marco porque sin el marco uno puede ir digamos, a intentar hacer alguna gestión con alguna de estas empresas
y después no va a tener respuesta porque, digamos, te van a decir, y en base a qué en base a qué se reglamentan, en base a qué se atienen como municipio, y después, si no, puede quedar inclusive hasta el compromiso de palabra que no tiene ninguna validez y terminamos siendo perjudicados todos como comunidad, e inclusive nosotros como dirigentes, porque a lo mejor uno intenta hacer la gestión y después sale inclusive a replicarlo y después por ahí no llega a poder concretarse, Claro, ¿no? claro, Entonces, no, 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 tiene que tener ciertos pasos, ciertas formalidades, por eso tal entendemos cual. que tenemos No. que dar esta discusión. Yo presenté el Mm. proyecto en la sesión anterior del Consejo Deliberante. Obviamente pedí que se eleve a comisiones, no votarlo ahí mismo en la sesión, porque entiendo que tienen que participar todos los concejales en la discusión y hacer amplia la discusión, porque cada uno tiene su punto de vista y puede hacer los aportes que crea necesario, y de esa manera poder consensuar un proyecto que cuando baje el recinto ya pueda salir, digamos, lo antes posible para que ya el Ejecutivo pueda materializarlo, ¿no? No, claro, claro. Estamos en un limbo todavía. Pensaba una situación, usted pidiéndole, me pinta la escuela tanto a una empresa y que la empresa le diga, no, mire, su intendente se fue con la motoniveladora, se la llevó para la municipalidad. Digo, no, tiene que haber algo tangible, ¿no? Tiene que haber algo Exactamente, normado. exactamente. Tiene que haber algo normado y tratar de escribir ese tipo de cosas, de hacer los pasos formales correspondientes y cosa de que no haya sobresaltos en el camino o teléfonos descompuestos y de esa manera poder hacer algo serio, que es lo que se propone, ¿no? Sin duda. Bueno, viene un tiempo, a pesar de la pandemia, digo, de acción que ya empezó. La empresa ICRT hasta el momento, en esta gestión de Aníbal Fernández, va ya en una inversión en gastos corrientes, en obras y demás, entre 1.500 a 2.000 millones de pesos, en muy poco tiempo, digamos, ¿no? Digo, y ahora con 3 empresas trabajando dentro de la usina, el llamado a licitación, digo, a ver, uno lo da como hecho, lo asimila de manera inmediata, pero costó para que eso llegue, digamos. Así que me parece que hay que acompañar ese proceso, ¿no? Y estar también, ¿no? Atento, ayudando en este proceso de convocatoria, de recursos humanos, de empresas a trabajar en función también de lo que genera indirectamente para la sociedad, no solo la contratación directa que hay, ¿no? Sino también, digo, emprendedores brindando servicio a las empresas y demás, ¿no? Lógicamente, eso todos sabemos lo que significa ICRT para las dos localidades de la cuenca carbonífera, para toda la cuenca en general. Es el motor de desarrollo de la cuenca. Nosotros, obviamente, estamos muy entusiasmados con lo que se viene viviendo en ICRT, pero creemos también que hay que seguir trabajando y tratar de poner de pie lo que tiene que ver con la superusina. Por eso el hecho de que se pueda licitar ya algunas obras que van a indicar un movimiento en la superusina, entendemos que es saludable para todos, para los dos pueblos. También tenemos hoy un grave problema en la cuenca en general que tiene que ver con una situación de desempleo muy importante, y nosotros entendemos que tenemos que trabajar fuertemente para que se cumpla ese 70-30 famoso que está dado por ley provincial y poder darle respuesta a muchos vecinos y vecinas que hoy por hoy tienen la dificultad de no contar con un trabajo, y en ese sentido nosotros tenemos una posición clara que primero se recurre a mano de obra local, obviamente. Uno entiende que hay trabajo que es demasiado especializado o piden cierta carrera, algunas carreras de grado universitarias, que en eso a lo mejor si no hay personal en la localidad se puede, digamos, salir a contratar en otro lugar, pero entendemos que nuestro vecino tiene que ser prioridad, así que nosotros ese es el objetivo que tenemos y obviamente tenemos que pelear por eso, ¿no? Sin duda. Beri, muchas gracias por charlar con nosotros en la tarde, ¿eh? Estamos en contacto y bueno, atento. Y una cortita, ¿usted tendrá algún epidemiólogo, alguien médico en la familia, alguien de la salud que le haya preguntado, bueno, hasta cuándo, ¿no? Porque antes se hablaba de la pospandemia, término que fue erradicado, nadie más habla de la pospandemia, no existe más ese término, se erradicó. ¿Qué les dicen? ¿Que hay que seguirse cuidando? ¿Que esto tiene fecha de vencimiento? ¿Qué opinión puede arrojar? Nadie tiene la bola de cristal en esto, Piti. La verdad que en esto hay que seguir cuidándose y, como lo dije hoy en un momento de la nota, tratar de extremar los cuidados para transcurrir lo mejor posible esta enfermedad. Vemos con excelentes ojos el trabajo que se viene haciendo en vacunación. Hoy hay un 25% de la población de Río Turbio vacunada, entonces uno tiene que entender que es producto de gestión, esto no es que viene
desde el del aire, no sale del aire, son políticas públicas, hay una decisión política de que se agilice lo mejor posible o de la mejor manera posible lo que tiene que ver con la vacunación y son pequeños logros que vamos teniendo como localidad y en esta cuestión de estar en el frente de todos y que tengamos a la gobernadora de la provincia al frente de nuestro espacio político, obviamente acá en la provincia de Santa Cruz, y entendemos que eso es parte del resultado de su gestión, así que a eso es lo que yo apuntaba como ver el vaso medio lleno también, ¿no? Porque tenemos excelentes números en ese tipo de cosas, en lo que tiene que ver con la vacunación, por ejemplo, y sobre todo en la merma, en la cantidad de casos respecto de otros lugares de la provincia. Así que sigamos cuidándonos, sigamos insistiendo en respetar, digamos, la distancia, en cuidarnos, usar el barbijo constantemente, ventilar los ambientes, estornudar en el pliegue del codo y todas esas cuestiones que ya todos sabemos de memoria, pero tratemos de aplicarlas y tratemos de evitar las reuniones por ahí, que es las reuniones sociales, que es donde generalmente se dan los mayores focos de contagio, es lo que termina complicando a una localidad. Así que tengamos en cuenta todo esto y bueno, a transcurrir la pandemia lo mejor que se pueda y cuidando obviamente a nuestros adultos mayores, que hoy la gran mayoría ya están vacunados, pero tengamos en cuenta eso y tengamos en cuenta también que ahora con este tema de la cepa de Manaos se está atacando también a jóvenes, así que digamos, tenemos que tener conciencia social todos, una conciencia de cuidarnos nosotros, pero también para cuidar al resto. Así que en ese sentido hay que seguir pensando, trabajando y actuando. Gracias, Matías. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Piti, gracias. Un saludo a la audiencia y a la producción.